Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy nos acompaña nuevamente el Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera. Y así es, estamos en una nueva emisión en esta serie que hemos titulado 11 históricos de los equipos del fútbol mexicano. Así es, como bien comentas, Pollo, ya este es nuestro cuarto capítulo de esta serie. Ya hablamos del 11 histórico del América, los Pumas, el Cruz Azul. Y como no podíamos dejar fuera a las Chivas, pero no podíamos hacer un 11 histórico de extranjeros a las Chivas, lo que decidimos para incluir también a los que muchos llaman los equipos los nuevos grandes fue hacer un enfrentamiento entre los equipos de Guadalajara contra los equipos de Monterrey. Guadalajara ha llegado a tener más de 2 equipos, pero en este momento nosotros escogimos a las Chivas y Atlas, que son los que sobreviven en la Liga MX, y por parte de Monterrey obviamente a los Tigres y los Rayados. En este caso, Pollo, el 11 es combinado, no es solo extranjeros y mexicanos, ¿no es así? Así es, como comentas, hicimos un ejercicio de buscar un 11 histórico de jugadores de ambas ciudades, de los equipos más representativos, como bien comentas. Pues Chivas y Atlas son los equipos más importantes, ¿no? de la ciudad de Guadalajara. Incluso en orden, el Atlas, que parece que tiene más afición en Guadalajara que las mismas Chivas. Y obviamente Monterrey y Tigres, los equipos que durante las últimas décadas han estado dominando el fútbol, sobre todo por el poder adquisitivo que han tenido, ¿no? Con las empresas que los respaldan, pero nos enfocamos básicamente en estos 4 equipos. Así es, Pollo, el día de hoy el enfrentamiento es la torta ahogada contra el cabrito y vamos a ver quién gana. ¿Te parece si empezamos con tu 11 histórico de regios, Pollo? Sí, de hecho, cabe destacar otra vez que es gusto personal, es opinión de gente que no estamos tan inmiscuidos con el club de Monterrey o Tigres, porque bueno, sabemos que ambas aficiones son de las más pasionales, ¿no? En el fútbol mexicano, y defienden a muerte sus colores siempre, ¿no? Ambas aficiones son o Rayados o Tigres, entonces no hay de otra. Y aquí, bueno, hicimos un ejercicio de combinar jugadores históricos, tanto mexicanos como extranjeros, bajo gusto personal. Hay que aclararlo, ¿no? Porque luego... Sí, claro. Sí, no se vayan a ofender ni los aficionados de Chivas, ni de Atlas, ni de los equipos regios, porque también le jugamos un poco al director técnico. Entonces, a veces en estos 11, nosotros hemos escogido jugadores que a lo mejor no necesariamente son tan históricos, pero pensamos que en un equipo que nosotros pusiéramos sus características, funcionarían muy bien. Así que, y por gusto personal también, ¿no? A final de cuentas. Exactamente, Entonces, Pollo. Para que nadie se ofenda, es gusto personal. Pues vamos a empezar, ¿no? Yo mi equipo lo paré con me costó mucho trabajo por la gran cantidad de jugadores importantes que han habido en ambos equipos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de media cancha hacia adelante y más en los últimos años, que decíamos que ambos equipos han tenido un gran poderío económico. Y te soy sincero, yo me basé mucho en lo que yo he visto, porque bueno, sé que ha habido jugadores más importantes a lo mejor que los que yo elegí, pero por gusto personal es el equipo que yo tengo, ¿no? Uh-huh. En este caso, mi portero es el argentino Nahuel Guzmán, portero polémico, pero con gran trayectoria en el cuadro de Tigres. Ya tiene más de 6 años en el cuadro, ha ganado, entre otros títulos, 4 ligas, y sabemos, bueno, que de repente sí ha tenido algunos errores, algunas situaciones un poquito complicadas, pero es un portero que ya está identificado mucho con la afición de Tigres. Entonces yo me fui por Nahuel Guzmán, una línea de 3 nada más. Mi defensa está integrada por... Hoy sales ofensivo, Sí, no, y es que la verdad, por la calidad de jugadores, me quedo con Juninho, jugador brasileño, capitán de Tigres durante muchos años, 8 años en la institución como jugador, porque ahorita forma parte de la directiva. 4 ligas en su haber, un gran defensor central, una gran pegada, tiros libres, goles muy recordados, y también por eso lo tengo a él. Para cambiar un poquito de Tigres, nos vamos con los Rayados. Tengo también al Chema Basanta, jugador argentino, sí, claro, incluso mundialista con su selección. Se rumoró en algún momento que podía representar a la selección mexicana, y coincidió que lo llamaron para el Mundial de 2014, pero con Argentina. Un defensor histórico, 12 años en el club, 3 ligas, y un referente también en la saga rayada, y se acaba de retirar también. Entonces
tuvo un paso también por Italia antes de regresar otra vez a Monterrey, entonces considero que tiene que estar. Y el otro defensa sería Guillermo el Turbo Muñoz, sí, un lateral, claro, que de él hablamos en aquel capítulo de los jugadores seleccionables para la Copa del Mundo de Italia 90 por México, y era un jugador igual que tenía mucha llegada, un jugador que estuvo también mucho tiempo en Monterrey, 9 años. Esa sería mi defensa. Ya en la media cancha, aquí es donde me costó un poquito más de trabajo, tengo a el Cabrito Arellano, Jesús el Cabrito Arellano, histórico también de Monterrey, 16 años, que si bien no terminó de la mejor manera por situaciones legales, pero cuando se habla de Monterrey se tiene que hablar del Cabrito Arellano, ¿no? Sí. 3 ligas en su palmarés y un gran jugador desequilibrante que también estuvo en otros equipos, pero Monterrey fue donde más destacó. Así es. Otro jugador también mexicano, Luis Ernesto Pérez, que si bien no surgió de Monterrey, pero dentro del cuadro rayado tuvo sus mejores actuaciones. 11 años estuvo en el club, 3 ligas para sus vitrinas, y un jugador importante también, sobre todo a principios de los años 2000, ¿no? Y los otros dos son 2 jugadores de Tigres. Uno es Tomás Boy. Sí, claro. Tomás Boy no lo vi jugar mucho, y repito, sé que hay jugadores que a lo mejor que más importantes, pero bueno, yo me fui con Tomás Boy y con Walter Gaitán, jugador argentino que estuvo también a principios de los años 2000, si no me equivoco, llegó 2002 al cuadro de Tigres, y de inmediato fue un jugador que destacó, ¿no? Entonces esa sería mi media cancha con estos 4 elementos, y mis delanteros pues son jugadores también históricos en mi parecer. Uno de ellos es Humberto Suazo, famoso Pete, que con el cuadro de Monterrey consiguió grandes cosas, 2 ligas, más de 100 goles con el cuadro regio, y acompañando al Chupete Suazo, al Guille Franco, que también fueron pocos años los que estuvo, pero igual de esos jugadores que desde que llegaron se identificaron mucho con el equipo, le permitió su paso por el Monterrey, ser seleccionado mexicano incluso, jugar 2 Copas del Mundo, y tuvo una liga como jugador de Monterrey. Y el último, bueno, no habría duda de poner ahí al máximo goleador de Tigres, que en tan pocos años lo ha conseguido, como es André Pierre Gignac, ¿no? El jugador francés que llegó al equipo de Tigres hace 5 años, y de inmediato se ganó a la afición, y no solo a la afición de Tigres, yo creo que a nivel nacional sí muchos aficionados empezaron a fijarse más en Tigres por jugadores como él. Ya en su paso en el cuadro de Tigres ya es el máximo goleador en la historia del equipo, tiene 4 títulos de liga, tiene más de 126 goles, entonces es un jugador identificado a más no poder del cuadro de Tigres y con su afición. Recordarás aquel capítulo que tuvo jugando para Tigres, fue seleccionado para jugar con Francia en la Euro del 2016, y meses antes, en un partido amistoso contra Alemania, mete gol y festeja haciendo la señal de la barra de los libres y locos, ¿no? de los Tigres, y ahí fue cuando la afición ya de plano se le entregó por completo. Pero es un jugador que, además de ser carismático con la afición, ha cumplido en la cancha. Para mí ese sería mi 11 de jugadores de Tigres y de Rayados. Repito, sé que a lo mejor hay más históricos incluso, pero por gusto personal y por lo que yo he visto, ese sería mi cuadro. Pues muy bien armado ese cuadro. Como comentas, la verdad es que muchas de tus figuras o de los jugadores que estás metiendo son, por así decirlo, contemporáneos, ¿no? Porque es cuando estos equipos pues le han invertido bastante, aunque también en otras décadas tuvieron jugadores muy importantes, pero me parece que armaste un buen equipo. Pero agárrate, porque ahí viene el combinado, ahí viene la torta ahogada de Jalisco. A ver quién gana entre el cabrito regio o la torta ahogada. Vamos a empezar con la portería. Yo creo que aquí no hay duda, ¿no? Hay ciertas posiciones y ciertos jugadores que no hay forma de que no los tengas en un 11 ideal, incluso en este que es combinado de jugadores de Jalisco o de los 2 equipos más importantes de Guadalajara. Osvaldo Sánchez, que aparte surgió del Atlas y se convirtió después en figura de Chivas, ¿no? Campeón con las Chivas, histórico del fútbol mexicano, top 5, si no es que top 3 de los porteros del fútbol mexicano en la historia. Top 5, sí, Pollo, 3. Sí, te fuiste muy alto. Top 5, sí. Top 5 es un hecho, top 3, pues ya ahí depende de gustos, ¿no? Pero sí, un histórico del fútbol mexicano, un histórico de las Chivas. Tuvo su mejor momento en Chivas, también fue campeón en Santos, pero creo que con la institución con la que más se identificó y donde la
gente también más cariño le tuvo fue, sin lugar a dudas, con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pasamos a la defensa. Yo voy a jugar en este caso con un 4-3-3. Entonces tengo 4 defensas que prácticamente en algún momento fue la defensa de la selección mexicana. En la defensa central, pues no hay otro. Rafa Márquez, surgido del Atlas. Si bien obviamente Márquez jugó poco tiempo en el Atlas, bueno, relativamente, 4 años estuvo con los rojinegros, surgió de ahí. Muy pronto y muy joven se fue a Francia, se fue al Mónaco, pero siempre ha declarado su amor por el Atlas. Incluso pues terminó su carrera ahí y se habló de que quiso comprar al Atlas con algunos socios, entre ellos el Potrillo, y siempre ha declarado su amor. También ha pasado ahí por su etapa de directivo, entonces una figura identificada con el Atlas y por supuesto con la ciudad, con Guadalajara, el Kaiser de Michoacán. Sin duda tiene que estar en este 11 ideal. Acompañándolo en la defensa, otro histórico del fútbol mexicano, también seleccionado, mundialista, Carlos Salcido, surgido de Chivas, 5 títulos con las Chivas Rayadas del Guadalajara, estuvo 2 etapas con este equipo, y aquí tuve incluso ese conflicto porque Salcido también jugó en Tigres, pero creo que sin lugar a dudas, si va a estar en un 11 histórico, tiene que ser en Guadalajara. Creo que por donde terminó su carrera y por los títulos que logró con Chivas, pertenece a este 11 ideal. Pasamos con el otro central, Quirarte, el famoso Sheriff Quirarte, jugó en los 3 equipos de Guadalajara. Tan solo por ese dato creo que tiene que estar en un 11 ideal cuando hablamos de este estado. 14 años en Chivas, un título, seleccionado nacional, también llegó a dirigir el equipo, y sí, sin lugar a dudas, un histórico no solo de Chivas, no solo de Guadalajara, sino del fútbol mexicano. Y en la otra lateral, el bebé Pavel Pardo, papá. ¿Qué tal con mi defensa? Surgido de la cantera del Atlas, por algo le decían el bebé, de aquella generación de Osvaldo Sánchez, de Daniel Osorno, de El Chato Rodríguez, esa generación dorada del Atlas. Él era el bebé, estuvo 5 años con Atlas, parece que realmente tuvo una carrera muy larga, pero empezó muy joven, 166 partidos con esta institución, pasó y lo tuvimos también con el América, donde también dejó un gran legado y donde también lo incluimos en aquel 11 histórico, pero pues como hablamos, ¿no? Este es mi equipo, yo podía armar a quien quisiera y armé prácticamente una defensa de selección nacional. Vámonos con la media, y esta media también es de selección nacional y tengo puros mexicanos, y no porque todos sean de Chivas. De hecho, vamos a empezar con el que no es de Chivas, Andrés Guardado, surgido también de la cantera del Atlas. Solamente estuvo 2 años en Atlas, pero es otro que tiene un amor por esta institución, que en el fútbol mexicano, si algún día regresa, yo creo que también va a terminar jugando en el Atlas por amor, igual que Rafa Márquez, no tanto por el dinero, no tanto por títulos o prestigio, sino por lo agradecido que está con esta institución. Andrés Guardado, una figura del fútbol mexicano que ha hecho prácticamente toda su carrera en Europa, igual como lo hizo Rafa Márquez, está en mi media de 11 ideal de jugadores de Guadalajara. Ramón Ramírez, una de los últimos referentes y grandes figuras de las Chivas, sin lugar a dudas, aunque no surgió de la institución, cuando llegó se enamoró de Chivas y la afición se enamoró de él. Era un fenómeno en los 90s ir a un partido de las Chivas. En cuanto el sonido local nombraba a Ramón Ramírez, la afición se caía y era un figurón sin lugar a dudas de las Chivas. Un jugador que creo que solo le faltó dar el salto a Europa, pero bueno, estaba en una generación en la que no era tan fácil para los mexicanos salir, pero sin lugar a dudas un jugadorazo. También campeón con las Chivas, campeón en otros equipos también, pasó al América, pero aún así, y no sé si recuerdas, Pollo, que cuando hicieron ese draft incluso se habló, hizo un drama y prácticamente en la rueda de prensa lloró que no se quería ir al América. Entonces como que jamás se identificó con el América y la afición pues tampoco le molestó que se fuera por ese gesto, ¿no? Como que siempre te lo vendieron como se va porque lo compran, no porque él quiera, como que él era Chiva hasta la muerte. Y de hecho, ahorita que lo comentas, yo creo que pues no el final de su carrera, porque todavía siguió jugando muchos años, pero a ese nivel que tuvo antes de irse al América, fue precisamente ese paso, ¿no? Porque fue intrascendente su participación en el América, sí. Incluso termina yéndose a Tigres, y a partir de ahí Ramón dejó de ser aquel Ramón Ramírez que conocimos a mediados de los 90, ¿no? O sea, sí. Un jugador desequilibrante, con una gran zurda, con un gran talento. Regresó después a Chivas, si no me equivoco, estuvo también en Chivas USA, o sea, estuvo con esos
esos pasos, pero sí la carrera, repito, si no se acabó ahí, sí fue un parteaguas, ¿no? Porque de ese Ramón que conocíamos en Chivas al que estuvo en América y posterior, pues la verdad muy muy lejos del nivel. Sí, el mejor Ramírez que vimos fue el de Chivas y el de la selección mexicana. Después de ese, la verdad es que pues sí fue un jugador que bajó muchísimo su nivel. Y acompañando a estos dos figurones, otra gran figura del fútbol mexicano y de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el maestro Benjamín Galindo, que afortunadamente está saliendo de aquel derrame cerebral que tuvo hace poco. Benjamín Galindo, que ya también lo hemos mencionado en el 11 de jugadores que sin lugar a dudas hubieran estado en Italia 90, un hombre que le pegaba con las dos piernas, de gran técnica, fue campeón con Chivas, fue técnico también de Chivas, pasó por muchos equipos, pero creo que donde más lo identificamos es con el rebaño sagrado. Así que ahí está mi media y vamos a pasar a la delantera. Quiero empezar con yo siento mi delantero más flojito, al que siempre le faltó dar un poquito más, que siempre se quedó como en gran promesa, no porque no tuviera una buena carrera en el fútbol mexicano, pero creo que siempre se esperó más de él, también de la generación dorada del Atlas, Daniel Osorno. 75 goles con este equipo y un jugador que tenía un gran talento y un gran potencial y algo le faltó, no sé si fue mentalidad, no sé qué fue, pero en esa generación brilló muchísimo. Aquel Atlas que ya lo mencionamos igual, Pollo, de esos equipos inolvidables que no fueron campeones. Y sí, sin lugar a dudas, un hombre muy identificado con la afición y también con el equipo. Seguimos con la delantera y aquí voy a mencionar a uno que yo no vi. Chava Reyes, miembro del campeonísimo de las Chivas. Es difícil meter a jugadores del campeonísimo, en primera porque no los vimos, porque fue hace muchas décadas, hay pocas imágenes, pero cuando ves los números de Chava Reyes es imposible dejarlo fuera de este 11 de los mejores jugadores de este combinado entre Chivas y Atlas, ¿no? De entrada es un tipo que nació siendo de verdad Chivas. Su papá jugó en las Chivas, él fue recogebalones, fue mascota de las Chivas, debutó a los 16 años, fue el máximo anotador con 154 goles, casi medio siglo hasta que llegó Omar Bravo, ¿no? Le dio el primer título a las Chivas con un gol de último minuto contra el Irapuato en el 57. Primer campeón de goleo de la historia de las Chivas. Esa generación, el campeonísimo, hizo una gira por Europa, marcaron 12 goles, 8 fueron de Chava Reyes, 2 de esos goles se los hizo al Barcelona, 19 títulos en total con el rebaño sagrado, por algo eran el campeonísimo, máximo anotador hasta la fecha en los clásicos contra el América con 14 goles y por si fuera poco, algo que cuando pasó muchos criticaron a Vergara, pero tiene el récord de ser el jugador que ha participado en un partido profesional en el fútbol mexicano de mayor edad, cuando le hicieron aquel homenaje en el 2008 y jugó un minuto, que realmente fue tocar el balón en un partido contra Pumas a los 71 años, ¿no? Una despedida que le organizaron las Chivas, que la verdad me pareció un bonito homenaje para un jugador histórico del fútbol mexicano, y creo que en gran parte la grandeza de las Chivas se la deben, por supuesto, el 80%, 75% a esta generación del campeonísimo, que desgraciadamente, pues la verdad, la mayoría no vimos jugar, pero Chava Reyes, por todo lo que acabo de mencionar, tiene que estar en mi 11 ideal. Y para cerrar esta delantera, otro que ya mencioné, Omar Bravo, por supuesto, muy identificado con las Chivas, en diferentes etapas estuvo con el equipo, obtuvo 3 títulos y es el máximo anotador en la historia con 160 goles, rompiendo ese récord de Chava Reyes, que iba a cumplir casi 50 años siendo el máximo goleador del rebaño sagrado. Así que, Pollo, viendo tu 3-4-3 contra mi 4-3-3 de jugadores, ¿quién crees que ganaría y por qué? Desde tu punto de vista, aquí donde está la diferencia, ¿qué equipo ves más fuerte? Mira, muy buen equipo, la verdad, el que comentas de los equipos de Guadalajara. Y digo, volvemos a lo mismo, son duelos muy parejos, ¿no? A mí me costó muchísimo trabajo encontrar el 11 de Monterrey por la gran cantidad de jugadores, pero sí, son épocas muy diferentes, ¿no? Si nos vamos a los números y todo, los jugadores de mi equipo pues tienen más de 500 goles de la media cancha hacia adelante, ¿no? O sea, entre Guiñac, Suazo, Franco, Walter Gaitán, Tomás Boy, estamos hablando casi de 500 goles. Entonces, un poder ofensivo bastante
bastante fuerte. Y por una parte también tu equipo con Chava Reyes y con Omar Bravo, pues una delantera muy contundente en este caso, ¿no? Más de 300 goles entre ellos dos, nada más entre ellos dos. Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo, es algo que nos pasó el episodio pasado de Cruz Azul, ¿no? Que son equipos bastante parejos. Uh-huh. Yo la verdad, híjoles, viéndonos un poquito realistas, igual yo le voy a un empate, por la calidad de ambos equipos. Y repito, el poder ofensivo del equipo que yo traigo, tu equipo defensivo es muy bueno. O sea, si estamos hablando de Osvaldo, Rafa Márquez, Carlos Salcido, pues la verdad es un equipo bastante bien parado. Y no sé, sería como esos partidos en que Osvaldo saca todo, pero por ahí tanto cae el agua al cántaro hasta que se rompe, que por ahí sería la diferencia, ¿no? Entonces te dejo a ti la decisión. Realmente yo lo veo bastante parejo. Si te digo, yo lo veo un poquito más hacia mi equipo, pero pues nada está cantado, ¿no? Yo lo que creo aquí, sí tienes una delantera y una media cancha impresionante, pero la verdad es que la defensa que armas con jugadores de Guadalajara, pues literal es de selección nacional, ¿no? Fuera de Quirarte, que estuvo en otra época, pero también fue jugador. Sí, es época moderna. Y si vemos la media cancha, lo mismo, o sea, todos son seleccionados, o sea, de la defensa para acá, incluso Daniel Osorno fue seleccionado. No, todos tus jugadores han sido seleccionados, porque creo que no tienes extranjeros, ¿verdad? No, de hecho no tengo Entonces, ningún extranjero. Todos son seleccionados mexicanos en algún momento, en diferentes épocas. Entonces sí, la verdad lo veo bastante parejo, Mira, ya que me dejaste a mí tomar la decisión, sí, yo lo veo igual muy cerrado. Yo creo que nos iríamos hasta los penales de lo cerrado que está el partido. Y aparte, no sé, de un 2-2 o 3-3 espectacular. En penales ahí sí, Nahuel para más que Osvaldo, Exacto, yo creo que por ahí Dani Osorno, esos momentos que siempre le faltaron para dar ese salto que se esperaba de él, por ahí a lo mejor lo falla. Aunque también yo creo que tu Nahuel por ahí no llega a los penales, sí, una Nahuelada, exacto. Una que Rafa Márquez, que claro, ya sabemos también la historia de Rafa Márquez, entonces sí es algo bastante complicado de determinar, ¿no? Pero sí, en tu escenario de irse a penales, en ese caso, yo siento que mi equipo sí le ganaría al tuyo. Sí, yo creo que estos dos equipos se irían a los penales y sería un poquito como lo que pasó precisamente con la generación del Atlas y el Toluca, ¿no? Que el que gane va a ser en muerte súbita y de plano, porque ya era la última opción. Y sí creo que por una pequeña diferencia, los regios, el equipo Monterrey, el equipo regio derrotaría a los de Guadalajara, pero por un margen mínimo, por un gol en muerte súbita. Así es como lo veo. Pero bueno, Pollo, entonces, como ya vimos, en mi 11 ideal de jugadores de Guadalajara o del estado de Jalisco, pues yo escogí puros mexicanos, y no porque fueran de Chivas. Sí tengo bastantes de Atlas, pero bueno, para mí la generación dorada del Atlas es inolvidable, y todos los jugadores salidos de la cantera del Atlas pues han sido mexicanos, y por eso realmente terminó siendo un equipo solo de mexicanos. Pero tú, ¿a quién armaste? ¿Quién tienes en tu 11 ideal de Atlas y Chivas? Pues mira, antes de iniciar, yo sí quiero aclarar que yo no metí ningún jugador del campeonísimo por el principal motivo. Por tu americanismo. No, te voy a decir porque no los vi jugar. Ajá. Es la realidad, y porque pienso que ese equipo por sí solo ya es un equipo de época, ¿no? Es un equipo histórico. Ese equipo de Chivas en sí, con los jugadores que pertenecían en aquella época, ya es un equipo histórico. Y obviamente son diferentes épocas. A mí me tocó ver el fútbol de los últimos 20 años, un poquito ya con más criterio, pero sí siento que ese equipo merece pues incluso hasta un capítulo aparte, ¿no? Porque por todo lo que consiguieron, incluso yo siendo aficionado del rival más odiado de las Chivas, que es el América, sí, ese equipo la verdad marcó época, y siento que no sería justo poner a alguien de ese equipo en especial sobre los demás, porque era un equipo que sí tenía individualidades, pero colectivamente era un equipazo, ¿no? Entonces yo ahí sí no me fui con ningún jugador del campeonísimo, reconociendo la gran calidad de jugadores que había en aquella época. Yo me fui un poquito más 90s hacia acá, incluso los 80s no tengo a nadie, pero sí es del fútbol que yo vi y del que yo, si tuviera esa baraja de jugadores a elegir, enfrentaría a los demás equipos con este equipo, ¿no? Okay. Empezaría igual con una línea de 3-4-3,
Otra vez vas muy ofensivo. Sí, totalmente. Siendo que en la portería, sin lugar a dudas, igual que tú, tengo Osvaldo Sánchez, gran arquero mexicano, como bien dices, dejó, aparte de los números que dejó, es un portero que en su momento dejó escuela en el cuadro de Chivas, ¿no? Sí. Los porteros que surgían o que estaban a la sombra de Osvaldo, pues tenían el sello de él. Talavera, recordarás en sus inicios era, incluso hasta le decían el clon de Osvaldo, ¿no? Porque por el estilo de juego, y eso también repercute más allá de los números, ¿no? El dejar... El mismo Michel, ¿no? También jugaba muy parecido a Osvaldo. Entonces, Osvaldo Sánchez, y yo lo tengo como portero de Chivas, no como portero de Atlas, sabiendo, bueno, que surgió de los rojinegros, pero su mayor época fue con el cuadro de Chivas. Sí, claro. Mi línea defensiva, fíjate, tengo de central a Rafa Márquez, igual, sí, claro, por lo mismo. No porque lo que consiguió en el extranjero, sino por lo que en Atlas representa, a pesar de que su gran carrera la realizó en Europa, como bien dices, pero bueno, en el fútbol mexicano, desde que debutó muy joven, mostró esa seguridad y esa solvencia que lo caracterizó durante toda su carrera, que le permitió llegar a las mejores ligas del mundo. Entonces, y al mejor equipo del mundo, Pollo, al mejor equipo del mundo. Al mejor equipo durante una época del mundo. Eso, digámoslo así. Fíjate, ya aquí cambiamos un poquito de posiciones. Yo tengo a Andrés Guardado también, pero yo lo tengo como lateral. Porque en sus inicios en el Atlas inició como lateral. Sí. Un delantero un defensa muy habilidoso que después fue cambiando su posición y que lo puede hacer en cualquier parte del campo, incluso hasta en la contención. Pero en sus inicios con el Atlas también destacó sobre todo por la banda izquierda, jugando como lateral. Aquí mi duda, fíjate, tenía duda entre dos jugadores que si bien no son... Creo que llegaron a jugar juntos, como fueron Claudio Suárez, pero que Claudio también es surgido de CU, de Pumas, y siento que merece más estar en el 11 histórico de Pumas de los mexicanos, y me fui por otro histórico del cuadro de Chivas, como es Ramón Morales, ¿no? Ramoncito, sí, claro. Morales, igual muchísimos años, 11 años en el cuadro de Chivas, un solo título, pero también un jugador histórico en el cuadro de Chivas, y esa sería mi defensa. También todos en algún momento seleccionados, incluso mundialistas por parte de México. Y hasta aquí seguimos con puros mexicanos en el 11 de Guadalajara. Yo solo tengo un jugador extranjero, fíjate. El 11 de la ciudad de Guadalajara solamente tengo un extranjero. La media cancha, tengo a Ramón Ramírez, que inició de lateral, pero también como mediocampista tuvo grandes etapas, ¿no? Y ya lo mencionábamos, que esa etapa de Ramón en Chivas fue la más importante. El paso al América siento que sí le afectó su carrera, fue como que el truncarle cierta parte de su formación. En América pues ni él estaba a gusto, ni la afición estaba a gusto, y realmente pues tuvo muy poco tiempo y no funcionó. Exacto, sí. Y lo mejor yo creo que para él era haber regresado a Chivas, pero yo creo que ya hubiera sido mucho relajo, ¿no? O sea, Chivas, América y otra vez Chivas. Entonces se fue a Tigres y ya después tuvo su oportunidad de regresar al equipo de Guadalajara. Tengo también al Chato Rodríguez, jugador del Atlas, canterano del Atlas. Un gran jugador, un mediocampista de aquella época dorada del Atlas del finales de los 90s, con una gran pegada y que hizo una gran carrera en el fútbol mexicano en varios equipos, siendo importante en consecución de títulos. Con el Atlas no fue campeón, pero sí fue parte de ese Atlas que destacó en la Liga, que destacó en una Copa Libertadores, y que para su mala fortuna fue de aquellos jugadores que no pudieron ser parte del proceso olímpico en el 2000. Y que varios jugadores como que no quedaron marcados porque también después tuvieron su oportunidad, pero pues sí era una buena oportunidad y una buena vitrina para jugadores como el Chato Rodríguez. Aquí entra mi único extranjero que también podía jugar más adelante, pero yo lo puse como medio, que es Hugo Norberto Castillo, el misionero. Que igual él llegó a México, a Monterrey, después pasó por el Atlas, pero igual un jugador que en esa época del Atlas de los 90s con la Volpe eran muchos chavos, la verdad, muchos jugadores de cantera destacados, y él era como que la parte experimentada, ¿no? del cuadro de Atlas, que siempre es importante tener a alguien que dé ahí un poquito de ubicar a los chavos, de dar esa experiencia, y siento que el misionero cumplía esa función, también parte de aquel Atlas en la Copa Libertadores, y bueno, ya después también en otros equipos, pero en Atlas tuvo una buena etapa. Y el otro que tengo también mediocampista, sobre todo en alguna etapa muy importante de su carrera, que es el Bofo Bautista.
A sí, mí en sí. lo personal tengo que reconocer, no es un jugador que me guste mucho o me gustaba mucho, pero sí reconozco la importancia que tiene en un cuadro como Chivas, sobre todo en momentos importantes. Aquella vez que platicamos del América, de Cuauhtémoc Blanco, que era de esos jugadores que en los momentos importantes se lucía, ¿no? O sea, a nivel de clubes, Sí. recordarás en Copa Libertadores, incluso Sí. con momentos, episodios un poco pues que pasaron a la historia, como aquel contra Boca, Sí, que claro. después de una goleada del equipo de Chivas al equipo de Boca en Guadalajara 4-0, partido de vuelta, lo traía loco a la defensa de Boca y lo expulsan en una jugada accidental, camino a las bancas, es increspado por el entrenador Benítez de Boca, le escupe y se hace todo un relajo, ¿no? Entonces, Sí, inolvidable. episodios. Y otro, aquella final que jugaron contra el Inter de Porto Alegre, la final de la Copa Libertadores en Brasil, que ayer las escenas son muy simpáticas porque durante los himnos está el himno de México y de repente lo cortan, están los jugadores cantándolo, lo cortan, empieza el himno de Brasil y el Bofo Bautista en la formación se sale de la formación y empieza a hacer movimientos de calentamiento, así como diciendo, cortaron mi himno, a mí me vale, yo empiezo a hacer mi show, y fue abucheadísimo en aquella final. Entonces, de esos jugadores así cancheros, ¿no? Como se les conoce en Sudamérica, y a él lo tengo en este equipo. Y mi delantera, igual, está integrada por Daniel Osorno. Bien comentabas que si bien nunca destacó, sí tuvo momentos importantes, incluso seleccionado nacional, pero le faltó ese estirar, ¿no? Esa última, ¿cómo se podría decir? Esa parte importante de su carrera de poder destacar a otro nivel, pero igual muchos años en el cuadro del Atlas, bien lo comentas, y haciendo pareja o compañía en la delantera, tengo a otro jugador de la misma etapa, que si bien también de esos jugadores que dejaron mucho que, como que les faltó un poquito, ¿no? O sea, es el mismo caso que el Chato Rodríguez. Si hubiera ido a esos Juegos Olímpicos del 2000, hubiera dado el brinco, yo creo que hubiera destacado un poquito más por la vitrina, como es Miguel Cepeda, gran jugador también. Claro, sí. De esa época, 6 años en el club y parte fundamental. Y yo tengo aquí al centro delantero Omar Bravo, bien lo comentas, máximo goleador de la historia de Chivas. Y así como comentabas tú de Girarte, que estuvo en los equipos de Guadalajara, pues él igual, él estuvo en Atlas, estuvo en Chivas y estuvo en UDG, en Primera A, en Liga de Ascenso, y también ya retirándose a una edad bastante alta, ¿no? Entonces, ese es mi 11 de jugadores del cuadro de la ciudad de Guadalajara entre Atlas y Chivas. Repito, pues todos, sin contar a Hugo Castillo, en algún momento también seleccionados mexicanos, mundialistas algunos. Viendo los 11, tanto el tuyo como el mío de Guadalajara, creo que se complementan muy bien los dos equipos. Tú agarraste un poquito más de la generación dorada del Atlas, que a mí también me encantaba cómo jugaba, pero yo como que me basé un poquito en la jerarquía de los equipos de Chivas, los jugadores de Chivas, pero afortunadamente tú pusiste algunos que me hubiera gustado, como el Bofo, que yo ya no pude incluir, pues por las razones que di, ¿no? Hay muchos. Realmente yo dejé fuera muchísimos que pudieron integrar esta etapa, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Yo también había pensado incluso en Carlos Salcido, pero me fui más por Ramón Morales, también por lo que representó para el cuadro de Chivas. No, incluso lo que mencionabas también de Guardado, por ejemplo. Pavel yo lo puse como defensa lateral porque así inició, pero sabemos que hizo parte de su carrera, quizá la mayor parte de su carrera la hizo en la media. Guardado empezó a lateral, yo lo puse de medio porque también tenían esto, como empezaron muy jóvenes, muchos fueron plurifuncionales, ¿no? Así es, y Pavel Pardo igual, bien lo comentas, aquí yo me fui con el mismo caso de Claudio Suárez. Para mí es más simbólico, más representativo en este caso en el América que en Tecos o en Atlas. Entonces para mí entra más en un 11 histórico del América, como lo puse, al igual que Claudio Suárez, que también con Chivas tuvo muy buenas temporadas, pero él considero que es más identificado con el cuadro de Pumas y entra más en ese 11 histórico. Pues aquí va a haber polémica, ahorita vas a escuchar por qué, Pollo, pero bueno, vamos con mi 11 de equipos regios, de Rayados y Tigres. Empezamos con la portería. Antes de empezar a grabar estábamos platicando. No me dijiste quién era tu portero, yo no te dije quién era el mío. Tú dijiste, vamos a coincidir. ¿Y qué crees, Pollo? Que no coincidimos. Y ahí te va por qué. Estoy de acuerdo, probablemente en los últimos años el mejor portero extranjero que ha venido a México, incluso yo creo que sobre Marchesín, es Nahuel. Pero a mí no me gustan las nahueladas y volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos jugando a ser los técnicos. ¿A quién quieres en tu equipo? Y Nahuel es un porterazo, pero nunca sabes con qué te va a salir, nunca sabes si de repente se le va a botar la canica y lo pueden expulsar
expulsar o puede provocar un penal o no sabes, ¿no? Pero yo reconozco la calidad de Nahuel, me gusta mucho cómo juega, pero yo me voy con un portero que me marcó muchísimo en los 90s, que me gustaba mucho su estilo y que creo que en personalidad es lo contrario a Nahuel. Rubén La Bomba Ruiz Díaz, portero paraguayo de Monterrey, que antes de que llegara Chilaver y se robara la selección paraguaya esa portería y fuera titular indiscutible, Rubén Ruiz Díaz también fue portero titular de la selección de Paraguay, un arquero de 1.91 de estatura, estuvo 6 años en Rayados, incluso este apodo de La Bomba Ruiz Díaz se lo pusieron porque la directiva dijo, es que tenemos una contratación bomba, y era este portero que venía de Argentina, tenía una personalidad muy sobria, un tipo que paraba muy bien abajo de la portería, que sabía salir y también jugar su área, pero que difícilmente... Vestía de negro, tenía un uniforme espectacular, me encantaba ese uniforme, todo en negro, con los cordones, en lugar de botones, él tenía cordones en su uniforme, al estilo setentero, al estilo del fútbol clásico, de los porteros tipo La Araña Negra, Yacine, y a mí me encantaba el estilo de Rubén Ruiz Díaz, un gran arquero, muy sobrio, difícilmente te iba a hacer algo de las cosas que Nahuel de repente hace, que no es tan mal, es un estilo diferente, pero en mi equipo yo prefiero tener la seriedad y la seguridad que te daría alguien como Rubén Ruiz Díaz. Pasamos a la defensa, otra vez voy a jugar 4-3-3, aunque aquí tengo que mencionar que sí me costó un poquito de trabajo en la defensa, pude haberlo dejado en 3, pero no quise, porque lo que comentas, donde de verdad tienes una baraja impresionante es de media cancha y delantera entre los dos equipos, que tienes que dejar jugadores que tendrían que estar fuera porque no hay lugar para ellos. Empezamos con José Basanta, ya lo mencionaste, un argentino que logró 9 títulos con Rayados, que fue seleccionado argentino, que muchos querían que se naturalizara y jugara con la selección mexicana, un hombre que dejó escuela, que dejó historia, que es símbolo de los Rayados de Monterrey. Osvaldo Batocletti, un jugador argentino naturalizado mexicano, símbolo de los Tigres, estuvo 7 años con el equipo, de los primeros 2 títulos con Tigres de esta generación, y también fue entrenador del equipo y logró un título como entrenador, aunque fue con Tigres femenil en el 2018, antes de que desgraciadamente falleciera. Un jugador identificadísimo con esta afición, con este equipo, también de los que amaba ser Tigres, un símbolo de la escuadra universitaria. Mencionaste también a Guillermo el Turbo Muñoz, ya lo hemos platicado, era sin lugar a dudas uno de los que iba a ir al Mundial de Italia 90 con la selección mexicana, surgido de Rayados, 9 años en la institución, de grandes condiciones, de gran velocidad, y que sobre todo en esta escuadra, en los Rayados, hizo historia. Y aquí viene la polémica, yo puse de central a Claudio Suárez. Tienes razón, Claudio probablemente podría estar en el 11 de Chivas, está en el 11 de Pumas, lo mencionamos y lo mencionamos los dos, pero yo le sufrí un poquito en encontrar un central, estuvo mucho tiempo en Tigres, es una leyenda del fútbol mexicano, no solo de Tigres, no solo de Pumas, no solo de Chivas, podría estar en el 11 ideal de los 3 equipos sin ningún problema, y volvemos a lo mismo, yo como técnico dije, quiero a alguien como Claudio Suárez, que pasó por Tigres, en mi 11 ideal, simplemente es uno de los 100 mejores jugadores de la historia de la FIFA, así que, bueno, en este caso, por eso te decía, va a empezar la polémica, yo puse a Claudio Suárez en mi 11 ideal de jugadores de los equipos regios. Pasamos a la media cancha, y afortunadamente tenemos diferencias, Pollo, porque qué bueno que podemos incluir a más jugadores, ¿no? Porque sobran. Yo empiezo en mi media cancha con Lucas Lobos, este jugador de Tigres, que venía del fútbol español, estuvo 6 años en la institución, fue campeón de liga, campeón de copa, en el 2011 fue nombrado el mejor jugador de la liga mexicana, un tipo que de verdad en su momento era el mejor jugador en México, tenía un gran nivel, después se fue a Toluca, pero su mejor momento siempre lo vivió con los Tigres. Seleccionado mexicano también. Exactamente, sí. Fue seleccionado mexicano. Sí, desgraciadamente ya no llegó en su mejor etapa a la selección, pero yo creo que en su pico hubiera podido consolidarse con la selección mexicana. Tuvo también por ahí un problemita familiar, ¿no? Que ya fue lo que le impidió seguir con su máximo nivel, algunos problemas extracancha que tuvo que atender y bajó sensiblemente su nivel, pero en su pico era un jugadorazo, era un deleite verlo con la camiseta de Tigres. El Cabrito Arellano, que ya lo mencionaste, histórico para muchos, el mejor jugador que ha surgido no solo de Monterrey como club, sino de la ciudad y del estado, ¿no? De Nuevo León. Fue tan importante, o qué tanto fue el símbolo de este equipo, que en
el 96, cuando fue el aniversario de la ciudad, vistió la casaca con el número 400, ¿no? Así de importante y de simbólico es o era el Cabrito Arellano para Monterrey. Y voy a nombrar un jugador que no me tocó verlo jugar en la media, Jerónimo Barbadillo, un peruano que por lo que vi le apodaban el Patrulla, y me metí a ver videos para ver por qué es tan importante para los Tigres, y es un jugador impresionante, de verdad. Era habilidoso, en los videos se nota que era un jugador muy alto y muy fuerte. Difícilmente te imaginas que con ese físico puedan tener la habilidad técnica que él tenía, pero jugaba de fantasía, pero no por lucimiento, sino de verdad lo usaba cuando tocaba de taquito, o hacía jugadas de fantasía, o hacía quiebres impresionantes, pero lo hacía como un recurso para quitarse a los rivales, no tanto para lucimiento personal. Muy veloz, muy fuerte, un jugadorazo. Me hubiera gustado verlo jugar en esta época, o bueno, haber tenido la oportunidad de verlo jugar en vivo, porque en los videos de verdad impresionante, seleccionado peruano de probablemente la mejor generación que ha surgido de aquel país y la mejor selección que han llegado a tener, incluso campeones de la Copa América. Pasamos con la delantera, y aquí nombres que tú ya mencionaste. Guiñac, ya dijiste por qué, no hay mucho que agregar. Guiñac, sin lugar a dudas, su carisma cayó muy bien en el fútbol mexicano, como mencionabas, no solo en Tigres, sino en general. El hecho incluso de que hable también español, de que use modismos mexicanos en las entrevistas y diga güey, aquel detalle que mencionaste con la selección francesa de celebrar con la seña de libres y locos, pues se ganó a la afición, y no solo la de Tigres, en general cayó muy bien en México. El Chupete Suazo, un jugadorazo para mí, este chileno que logró 5 títulos con el Monterrey, probablemente de los mejores delanteros que ha tenido Rayados, también todo un símbolo de este equipo. Imagínate esos dos juntos en la delantera, estaría de miedo. Y yo pongo junto a ellos, tú lo pusiste como medio, yo pongo a Tomás Boy en esta delantera también, porque él se complementaba muy bien con Barbadillo. Entonces creo que estos dos jugadores que fueron parte de la misma generación, que sabían cómo jugarse, se pueden complementar muy bien en mi equipo. Y si aparte tienes a Guiñac y al Chupete Suazo, bueno, pues qué más quieres, ¿no? Una delantera de miedo. Así que Pollo, viendo a estos dos equipos, en primera, ¿tú qué opinas de que yo haya metido a Claudio Suárez en este 11? Porque tú mencionaste que pues tú ni siquiera lo quisiste meter en Guadalajara. Yo pensé meterlo en el 11 de Guadalajara, pero me decidí por el de los Regios, porque creo que en Guadalajara, como vimos, hay un nivel impresionante de defensas, y a mí me costó un poquito más de trabajo encontrar defensas del nivel de Claudio Suárez en mi selección de regiomontanos. Pues sí, tío, la verdad un equipo muy completo, pues prácticamente, salvo algunos casos puntuales, sí hay bastante coincidencia. Y sí, digo, Claudio Suárez tuvo su momento, pero lo que hizo Juninho para mí en el cuadro de Tigres como capitán incluso, sobrepasa lo que hizo Claudio Suárez, ¿no? Y yo soy de esos, no sé si sea romántico del fútbol, pero siento que un jugador, a pesar de que tenga muy buenas etapas que en varios equipos, es importante que se identifique con uno, ¿no? Y hemos visto muchos casos de jugadores mexicanos que han rendido muy bien en diferentes equipos, pero siempre hay uno donde más lo vas a recordar, ¿no? Y más lo identificas. Y es el caso que tú tienes con Claudio Suárez. Si bien yo pensé en ponerlo equipo de Guadalajara, me fui más por esa parte romántica, ¿no? De un solo club y que sea histórico de un solo equipo, ¿no? A mí se me hizo un poquito más trascendente lo que hizo Juninho, pero bueno, también Claudio Suárez tiene lo suyo. Y pues prácticamente, salvo tu Lucas Lobos, que la verdad yo también pensé en poner a Lucas Lobos, para mí Walter Gaitán era de las mismas características, prácticamente fue el reemplazo Lucas Lobos de lo que hizo Walter Gaitán, sí. Pero igual jugadores con similares características, incluso igual Walter Gaitán en algún momento se le pidió que pudiera ser parte de la selección mexicana por el nivel que tuvo en el cuadro de Tigres, y lo que decíamos, ¿no? Que Tigres en los últimos años, bueno, ambos equipos, pero sobre todo Tigres ha traído jugadores de media cancha hacia adelante bastante importantes por el poder adquisitivo que tiene, ¿no? El poder económico de los equipos es bastante fuerte. Incluso Rafael Sobis en la época previa a Guiñac, que incluso compartieron cancha, pero era un jugador también muy desequilibrante y también muy importante en el cuadro de Tigres. Tienes un muy buen equipo, y dejamos fuera a muchos jugadores, incluso Bahía, jugador brasileño, delantero de Monterrey, histórico, porque que si lo pones a competir con el Chupete Suazo, pues ahí sí gana un poquito el chileno. Entonces es lo padre de esto, ¿no? De identificar jugadores en diferentes épocas, de algunas características similares, pero pues sí algo que los marca, que son jugadores
jugadores muy, muy importantes. ¿Y quién ganaría este duelo, Pollo? ¿Mis regios o tus jugadores de Jalisco? Pues mira, yo te voy a ser sincero. Mi equipo depende mucho de cómo salga ese día el Bofo Bautista Sí. y el Chato Rodríguez. Si salen en su tarde, la verdad son jugadores bastante importantes. Si salen en un partido así medio medianón y todo que les pesaría, siento que el poderío del equipo de la ciudad de Monterrey sería más, pero sí yo siento que depende mucho de, sobre todo, algunas posiciones y cómo salieran ese día, ¿no? Pero yo siento que mi equipo dependería mucho del juego tanto del Bofo como del Chato Rodríguez. No, y si el Bofo sale como contra Argentina en el Mundial, no, pues bueno, ya Sí, estamos jugando con uno más, estamos jugando contra 10. Sí, yo creo que aquí sí gana el equipo regio, sí gana mi combinado porque veo a mi equipo bastante parejito. La media cancha, o sea, Sí. Barbadillo, el Cabrito y Lucas Lobos, y la delantera, bueno. El simple hecho de tener a Guiñac y a Suazo en el mismo equipo. Ajá, exactamente, ¿no? Y la defensa también Jugadores, es bastante sólida. Goleadores. Sí, pero goleadores de ambos equipos, pero de características diferentes. O sea, porque no son centros delanteros clavados que dependan de lo que les surtan, sino que son jugadores de área y siento que se complementarían bastante, ¿no? Sí, así es. Así que, bueno, este duelo yo creo que sí. También no por mucha diferencia, un 2-1, un 3-2 por ahí. Pero creo que aquí sí la selección regia derrotaría a tu selección Jalisco, ¿no? Pues Pollo, muy, muy padre, muy interesante este ejercicio. Como dices, sobre todo, la verdad es que pues al buscar estas alineaciones a veces uno se tiene que meter no solo a los datos, sino también pues al video, a la historia, y de repente te llevas sorpresas muy agradables. O recuerdas, por ejemplo, al paraguayo Ruiz Díaz, que yo recuerdo cuando era joven que me encantaba verlo jugar y poder tener la oportunidad de ver otra vez unos videos de él haciendo salvadas impresionantes con el Monterrey. La verdad es que es muy, muy padre de este ejercicio. Muchas gracias, Pollo, por haber estado, y bueno, invitar a la gente, ¿no? A los seguidores de Chivas, de Atlas, de Monterrey y de Tigres, que nos digan si están de acuerdo, no, quiénes tendrían ellos en su once ideal. Así es, Checo, que la gente opine. También es importante saber su opinión. Si dejamos, y que seguramente sí, jugadores importantes para ambas aficiones, ¿no? De ambas ciudades, y que nos digan realmente quiénes sobran en nuestros equipos o quiénes hacen falta. Y repetimos, al menos yo siento que sí dejé muchos muy buenos jugadores, pero pues es el no poder jugar con 15, 16 jugadores, ¿no? O sea, si ya lo hacemos a nivel banca, bueno, sí tendremos también bancas muy, muy potentes, pero pues también que la gente opine acerca de nuestras selecciones. Pues muchas gracias, Pollo, y sí, como bien comentas, invitar nuevamente a la gente para que nos dé su opinión y que armen su once ideal, así como lo han hecho con otros que ya hemos dado en esta serie. ¿Y te parece, Pollo, si el siguiente episodio, el siguiente once ideal, se lo dedicamos a los equipos, aprovechando ahorita que Monarcas lo desaparecieron o lo convirtieron en el Mazatlán, de equipos que han desaparecido del fútbol mexicano? Porque hay bastantes que fueron históricos, o algunos que fueron pues de culto, como Toros Neza o los mismísimos Toros del Celaya del buen butragueño. ¿Te parece si armamos un 11 de los mejores mexicanos de equipos que ya desaparecieron y un 11 de extranjeros, y nos enfrentamos a ver qué figuras y qué equipos nos encontramos por ahí? Perfecto, Checo, y como siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en tu plataforma preferida. Estamos en SoundCloud, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeartRadio, o también nos puedes escuchar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todos nuestros contenidos. En redes sociales nos encuentras en Facebook e Instagram como La Media Tijera, Twitter @TijeraMedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.